Bendiciones, hermanos. Los saludo con la paz del Señor y agradeciendo una vez más este tiempo que Dios nos regala para compartir su palabra, en la cual siempre tenemos algo especial que Dios nos quiere compartir, que puede ayudar a nuestras vidas, a edificarnos, a entender lo que Él verdaderamente quiere hacer en nuestras vidas y con nuestras vidas. Y quisiera que podamos tomar lectura en el libro de Isaías, capítulo 64. Dice así: Oh, si rompiese los cielos y descendieres, a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieses notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando, hiciendo cosas terribles cual nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo han visto a Dios fuera de ti, quisieses por Él, que en Él espera. Amén. Creo que es una palabra que Isaías traía en un tiempo donde el pueblo quería ver a Dios, no obrar, donde habían pasado muchas situaciones adversas en medio del pueblo de Israel. Y esta oración era como si ellos entenderían allí de querer ver a Dios en las cosas que ellos cotidianamente podían vivir. Y allí esta oración era una oración de un clamor de personas que estaban esperando, ¿no? Deseando ver el poder de Dios y la mano de Dios obrando en favor de sus vidas. Por eso creo que allí, dentro de todas las cosas que vivían ellos, veían muchas barreras y impedimentos que no les permitían disfrutar, ¿no?, plenamente de todas las bendiciones que Dios en su momento traía para ellos. Por eso esta oración que ellos lanzan allí dice: oh, si rompiese los cielos y descendiese, ¿no? Y creo que allí hay una forma de que ellos poder mirar a Dios y encontrar todas aquellas cosas que podrían disfrutar. Yo quería hablar a través de esta palabra del poder del rompimiento para avance, porque esta oración era como algo que interfería, ¿no?, justamente entre la relación entre Dios y su pueblo, o entre la relación y el hombre. Y siempre hubo momentos donde hubo interferencias, ¿no?, de comunicación, de obrar, de ver la mano de Dios allí en una forma como cada uno quisiera verla, ¿no? Y justamente este pasaje nos habla de eso. Y creo que hubo tiempos donde el cielo se hizo impermeable por situaciones que se habían generado. Y una de ellas puede haber sido el pecado o la desobediencia. Por eso vemos en la palabra de Dios que cuando Salomón levantó el templo, la oración que hizo justamente fue de esta, ¿no? Si dice: si el cielo se cerrase y no lloviese por haber pecado el pueblo contra ti, y viniesen, dice, y se humillasen en este lugar donde tu nombre es invocado, y allí pidiesen, ¿no? Dice que tú nuevamente allí, Dios nuevamente iba a restituir ese tiempo de sequía, ¿no? Iba a abrir los cielos, ¿no?, para nuevamente ellos ver su mano, ¿no?, ver su bendición. Aun cuando vemos en el libro de Deuteronomio que el Señor, cuando hablaba de aquellas consecuencias, ¿no?, de la desobediencia, del pecado, dice que si tu cielo, dice, si hiciese de bronce y la tierra debajo de ti se hiciese de hierro, dice, por haber ellos pecado justamente, ¿no? Hubo momentos, pareciera que ellos, cuando buscaban, oraban o clamaban, pareciera que hubiera habido una barrera, ¿no?, que no les impedía a ellos justamente relacionarse libremente con Dios. El libro de Isaías nos habla también, en el capítulo 59, nos habla, dice, que la mano de Jehová, dice, no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír, sino que, dice, vuestras iniquidades hicieron división entre Dios y entre ellos y Dios se había hecho. Y entonces Dios nuevamente allí les habla que justamente eso fue las consecuencias justamente de esas barreras que se levantaron, y que aun cuando ellos clamaban, cuando ellos buscaban, primeramente tenían que sacar en medio lo que habían
hechos en contra de Dios y aquellas cosas que ellos no habían tenido en cuenta conforme a lo que les pedía. Vemos otra de las cosas que puede hacer allí que el cielo sea impermeable ante nuestra relación con Dios, es justamente la indiferencia o la apatía. Creo que una de las cosas que Dios nunca obrará en una actitud indiferente, en una actitud cuando nosotros no tengamos en cuenta a Dios ni nos preocupemos justamente por buscarle. Cuando Dios siempre quiso realizar algo, siempre llamó a una búsqueda sincera de su pueblo, hacia su rostro, a su persona. Cuando vemos el tiempo de decadencia que el pueblo le tocó vivir, como en el tiempo de Amós, Él les dijo allí, buscadme y viviréis. Ahí nos habla claramente que el anhelo de Dios era bendecirlos, pero ellos a través de su indiferencia, de haberse alejado, ¿no?, de su voluntad o de buscar su rostro, también tenían sus consecuencias. Vemos en el libro de Ageo nos habla en un tiempo donde cada uno corría a su propia voluntad, a sus propios caminos, y habían dejado, ¿no?, el hecho de buscar a Dios o de hacer lo que Dios les pedía. Por eso dice que ellos sembraban mucho, pero cosechaban poco. Y todo lo que recibían, dice, no lo recibían conforme a lo que ellos esperaban. Entonces encontramos ahí, cuando Dios le empieza a hablar, dijo, bueno, subid al monte y traed madera, y allí se edificaba la casa, y dice, yo pondré mi voluntad, y allí Dios nuevamente tratando de que ellos, a través de esa indiferencia que muchas veces mostraban hacia Él, el cielo también nos respondía, ¿no? O no había esa libertad para bendición sobre sus vidas. Y ahí era un tiempo donde tampoco veían a Dios, no veían la mano de Dios, y Dios les dijo en ese momento, desde ahora mi presencia va a estar con ustedes, le dijo a través de la boca de Ageo. O la apatía espiritual es aquella que crea una barrera, ¿no?, dentro de lo que Dios quiere hacer muchas veces. Porque el que es apático hacia las cosas espirituales siempre minimiza lo que tiene que hacer para Dios, de buscar a Dios, o no tanto ayuno, no tanta búsqueda, no tanta consagración, porque no lo ve como algo indispensable para su acercamiento y para ver a Dios obrar. Uno ve una de las iglesias allí cuando habla en Apocalipsis, que era la Odisea, esa iglesia vivía bajo una tibieza espiritual, y Dios desde allí la reprende cuando pensaba que ella estaba en una buena condición. Y allí dice el Señor, decía, yo estoy a la puerta y llamo. Si aquel que oye mi voz, dice, y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y esta palabra estaba relacionada justamente hacia esa iglesia, porque la tibieza o la indiferencia lo que hacía dejar afuera a Dios de una comunión, ¿no?, que Dios quería tener con ellos. Por eso él decía, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien quiere tener comunión conmigo y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces creo que para nosotros es importante el tener siempre nuestra vida dispuesta para Dios, porque las barreras se pueden levantar en cualquier momento y vivimos una vida espiritual apagada, ¿no?, sin vida. Entonces otra de las cosas que podemos notar allí que puede tornar allí una barrera justamente son las luchas espirituales, porque sabemos que el enemigo es aquel que se levanta en contra, ¿no?, de todo lo que Dios quiere hacer. Uno ve en el libro de Daniel, cuando Daniel está orando por su pueblo, y allí después de varios días, después de 21 días, dice que ahí aparece respuesta, ¿no?, de parte de Dios, enviando un ángel, pero allí el ángel también le denota, le hace mostrar allí a Daniel la oposición que tuvo antes de llegar, ¿no?, porque dice que el príncipe de Grecia se había allí interpuesto, no se había levantado en ese momento, para que él, por eso tardó, dice la respuesta. Y creo que la Biblia siempre nos habla, ¿no?, de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, y entonces tenemos que entender que las barreras se levantan, el enemigo levanta barreras para que nosotros no avancemos, para que no pongamos las cosas allí delante de Dios como tiene que ser.
Entonces creo que es importante para nosotros darnos cuenta y creo que tiene que haber en nosotros un momento en el cual, como este pueblo empezó allí a clamar, es decir, si rompiese los cielos y descendieses, creo que es una oración con determinación, una oración que ellos estaban como cansados de no ver a Dios o cansados de vivir bajo una situación espiritual baja. Entonces creo que allí es donde nosotros tenemos que mirar muchas veces y saber que la determinación que nosotros tomemos será aquella que vamos a despertar o a vivir lo que Dios verdaderamente quiere. Por eso cuando la Biblia muchas veces nos habla, dice que los violentos son aquellos que arrebatan el reino de Dios, está hablándonos justamente de esa particularidad de personas, de hijos de Dios, porque aún la Biblia nos habla, dice que la creación misma dice espera, dice la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces hay un momento donde nosotros tenemos que parar y querer ver a Dios, querer ver el accionar, el poder, la gracia, las bendiciones que Dios tiene. Pero con la indiferencia o con las cosas que a veces pueden surgirse, entonces tenemos que luchar y tratar de que esas cosas se vayan rompiendo, se vayan deshaciendo delante de nosotros, para que la bendición que Dios nos ha preparado para su pueblo pueda estar delante de nosotros. Amén. Vemos allí en el libro de Josué, el libro de Josué nos habla de que los propósitos de Dios necesitan rompimiento también para avanzar. Cuando dice que Dios lo comisiona a Josué para llevar la tarea de repartir la tierra, de conquistar la tierra, hay una oración, allí hay una declaración que Dios hace, ¿no? A través de su boca en la vida de Josué. Dice, nadie te podrá hacer frente, ¿no? Nadie. Como estuve allí con Moisés, también voy a estar contigo, voy a estar todos los días de tu vida. Allí hay una oración que pareciera que rompe todas las barreras y obstáculos que se le podían presentar allí a Josué en su transitar y en su tarea para realizar lo que tenía que hacer para Dios en ese momento. Entonces vemos en la vida de Josué, que Josué tuvo esa declaración y ese rompimiento para que él pueda tomar la tierra. ¿Cuántos reyes se levantaron en contra de Josué cuando él estuvo conquistando la tierra? Hubo alianzas que se hicieron, hubo ciudades amuralladas que eran tan altas, ¿no? y grandes, ¿no? y pueblos allí que estaban bien asentados sobre la tierra a la cual Dios les había dado. Pero sin embargo, esa oración de rompimiento, esa declaración de rompimiento que se declaró allí en el capítulo 1 fue la puerta que se abrió en la vida de Josué para todo lo que uno ve en la vida de rey Ciro, un hombre que fue elegido por Dios, aunque siendo de un pueblo pagano, pero sin embargo hubo una declaración de Dios sobre su vida para que nada allí de lo que se pueda levantar o que se quiera interferir en los propósitos y en los planes que Dios tenía, se pueda hacer. Y vemos allí en el capítulo 45 de Isaías, vamos a leer 3 versículos como para tomar allí referencia, que dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén. Allí dice que iba a haber puertas, que iba a haber obstáculos, pero esa declaración que Dios sobre la vida de Ciro, para que los propósitos de Dios se puedan realizar, era la garantía de que todo iba a suceder. Yo creo que en nuestras vidas también es lo mismo. Dios tiene propósitos, Dios tiene sueños para realizar, y creo que toda oración que Dios declare sobre nosotros para rompimiento
eso será realidad, más allá de los obstáculos y de las barreras que se puedan levantar. Digo, siempre nosotros como pueblo tendremos obstáculos. Cuando queremos predicar el Evangelio vemos cuántas ideologías, cuántas religiones. Aún una vez hablaba el pastor Benihim y decía cómo veían muchas veces el tema del Islam como algo inconquistable. Pero sin embargo dice que Dios habló a su vida, entendiendo, dice que en los tiempos finales el Islam iba a caer y que la palabra de Dios iba a entrar, que allí Dios iba a obrar, porque no hay cosa para Dios imposible que Él no pueda hacer. Cuando Dios rompe algo, cuando Dios deshace algo, creo que allí las cosas se producirán conforme a su voluntad. Vemos en la vida de Cristo, Cristo fue aquel que quebrantó el velo, ¿no? Para que nosotros podamos entrar cada día. Y creo que si Cristo rompió ese velo, ¿no? También quebrantó ese velo que nos separaba de la presencia de Dios y que no podíamos tener esa comunión personal o cercana individualmente. Creo que Cristo lo hizo posible, aunque hasta ese tiempo era algo que no se podía lograr. Y creo que también Dios muchas veces quiere romper con la influencia de la idolatría. La influencia de la idolatría es aquello que nos separa de Dios, porque la idolatría es aquello que nos lleva siempre a confiar en otra cosa, a buscar otras alternativas fuera de lo que es Dios. Y esto le sucedió muchas veces al pueblo de Dios. Siempre le ha sucedido que la influencia de la idolatría fue aquella que separó o que trajo grandes tragedias en medio del pueblo de Dios, para que el pueblo no desarrolle una confianza, una seguridad, porque ellos a partir de la idolatría siempre confiaban en otras cosas, ponían su fe y su esperanza en otras cosas, menos en Dios. Y Dios le hablaba muchas veces a su pueblo para que ellos puedan en todo tiempo confiar en Él. Y allí Dios le hablaba una vez a través del profeta Isaías, dijo que Él iba a romper la cubierta de las naciones, iba a romper allí la influencia de la idolatría, iba a romper allí la influencia de aquellas cosas que se interfieren, dice, entre su pueblo y Él, ¿no? Y yo creo que eso es interesante para que uno pueda desarrollar plenamente una vida cercana con Dios. Cuando hay otras cosas que nos desvían, cuando hay otras cosas más importantes que Dios, creo que no desarrollamos una vida plena con el Señor y por consiguiente no podemos disfrutar plenamente totalmente de sus bendiciones y de todo el bien que Él tiene para sus hijos. Entonces, cuando vivimos una vida media, cuando vivimos una vida que hay otras cosas que están primeros que Dios, porque eso es la idolatría, es poner otras cosas, otras personas o otros elementos primeros que Dios. Entonces, allí es donde encontramos que Dios quiere que nosotros desarrollemos esto plenamente. Y el rompimiento también es parte de aquellas cosas que interfieren en nuestra vida con Dios. También el rompimiento de lo que impide que nosotros nos desarrollemos y crezcamos. Entonces, uno ve en una de las cartas que Pablo escribía, que él decía que muchas veces a los corintios él hablaba y decía que él quería tratarlos como espirituales, pero tuvo que tratarlos como carnales, y que él les quiere dar muchas veces un alimento sólido y tuvo que darle leche, ¿no? Porque no estaban todavía preparados, ¿no? Uno ve que la iglesia de Corinto era una iglesia que todavía no había aprendido a desarrollar plenamente su vida con el Señor. Y allí había eso que Pablo declaraba, ¿no? Decía en relación a la iglesia de Corinto, cuando en verdad su deseo era que ellos puedan crecer, podían desarrollar su vida. Y nos encontramos en un pasaje donde Pablo decía, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo a la obediencia, no todo pensamiento
a Cristo, ¿no? Entonces, ahí encontramos que había verdades que ellos no podían entrar en sus vidas. Cuando hablaba allí de la fortaleza, uno sabe que las fortalezas son murallas, ¿no?, que se levantan para que otro pueblo no puedan entrar en esos tiempos antiguos. Y cuando Pablo hablaba de esto, daba esa ilustración que en nuestra mente muchas veces se produce esas fortalezas, esas murallas, y se levantan, dice, ¿para qué? Para que las verdades no entren. Y uno ve que verdaderamente esto era lo que sucedía en la vida de aquellos cristianos. Verdades venían para edificarlos, para levantarlos, para que ellos puedan crecer, para que puedan desarrollar, pero sin embargo dice que había en sus mentes, ¿no? Había fortalezas, y parecía que en un momento Dios tenía que enviar algo como para golpear esas murallas y que esas murallas puedan ser derribadas, ¿no? Por eso decía Pablo que teníamos armas que no eran carnales y que eran poderosas para destruir, ¿no?, todas las fortalezas que se podían levantar. Por eso creo que allí donde nosotros miramos y dice que muchas veces a los incrédulos no les resplandeció, porque el diablo dice que tiene allí amuralladas sus mentes, ¿no?, también para que el evangelio no les resplandezca. Por eso creo que a veces lo importante para nosotros como cristianos es nuestro crecimiento, porque tenemos que llegar a la estatura, ¿no?, de un varón perfecto conforme a Cristo. Podemos llegar cada día a esa medida a la cual Dios quiere llevarnos. Ahora, ¿por qué a veces no crecemos? Porque justamente se levantan esas murallas y que no nos permiten a nosotros desarrollarnos plenamente. Por eso no hay transformación, no hay cambios, no hay nuevas cosas que Dios allí espiritualmente genera en nuestras vidas. Y vemos muchas veces ese déficit dentro de lo que es el pueblo de Dios, donde muchos allí crecen, otros quedan en sus niveles, cuando en realidad dice la palabra que el alimento nos da a todos por igual. Ahora, ¿por qué uno crece y otros no? Porque justamente muchas veces ha dejado que esas murallas se levanten y no se han roto, no se han quebrado, ¿no?, para que nosotros podamos seguir creciendo y llegando a esa medida a la cual Dios muchas veces nos quiere llevar. Después dice que Dios es aquel que a través del rompimiento suceden nuevas cosas. Y este pasaje que recién leíamos en el libro de Isaías, él hablaba, ¿no? Allí decía, versículos 3 y 4, dice: cuando hiciese cosas terribles, cual nunca esperábamos, descendiste y fluyeron los montes delante de ti. Ahora dice que ellos había cosas que no esperaban, pero que Dios verdaderamente los sorprendió con cosas nuevas. Yo creo que para ver cosas nuevas siempre tiene que haber un rompimiento. Siempre tiene que haber barreras que se deben romper para que podamos mirar claramente nuestras posibilidades, para que podamos ver claramente nuestros sueños, para que no haya ningún impedimento en el cual Dios no tenga la libertad de fluir. Creo que es tan interesante el pasaje que recién compartíamos. Y a un versículo 4 dice: ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por Él que en Él espera. O sea, cosas que todavía no sucedieron, cosas que todavía ellos no habían visto, cosas que allí todavía nunca habían experimentado. Y yo creo que ese es Dios, que siempre Él viene con nuevas cosas, con nuevos propósitos, nuevos sueños, con nuevas motivaciones. Ahora digo, si nosotros nos quedamos ahí ante las barreras que a veces se nos presentan, nunca viviremos todo aquello nuevo que Dios trae. Pero Dios quiere que vivamos siempre lo nuevo que Él trae sobre nuestras vidas, para su pueblo. Aún en este tiempo tan difícil y tan complicado que nos toca atravesar, Dios sigue rompiendo, Dios sigue abriendo caminos. Dice que Él hace senda en el desierto y donde no hay, ¿no? Entonces creo que esta palabra para nosotros es una palabra de reflexión, una palabra de ánimo, una palabra que nos desafía, ¿no?, a entender que Dios cada día sigue siendo Dios y que sigue haciendo cosas maravillosas
en favor de sus hijos, en favor de su pueblo y conforme a sus propósitos para que su reino siga avanzando. Dios les bendiga, hermanos, y les saludo con la rica paz del Señor. Bendiciones.